lo felicito por haber tomado el tiempo, el haber pospuesto lo que tenía que hacer para venir a la casa del Señor. Estamos en el mejor lugar y este tiempo es recompensado cuando Dios ministra nuestras vidas. Esta tarde iniciamos un capítulo, estoy contento, un tema importante. Yo ruego a Dios que podamos entender lo que Dios quiere ministrarnos. El tema de esta porción, Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. Hace un tiempo le hacían una pregunta en una revista, Newsweek, en Estados Unidos. Le hicieron una pregunta a un periodista que escribía artículos en esta revista muy conocida. Y la pregunta que le hicieron fue la siguiente: ¿hay alguien en la tierra que no haya oído a un amigo o a un niño o a un padre escribir de la agonía del divorcio? Y esta pregunta lo que trae pues es de que a estas alturas todos de alguna manera, sin importar el lugar donde estemos, ricos o pobres, preparados o no preparados, en la ciudad o en el campo o en las áreas rurales, todos de alguna manera conocemos a alguien que ha pasado por el desagradable momento de lo que es el divorcio. Anteriormente alguien decía que esto era una epidemia, hoy realmente es una pandemia la cuestión del divorcio en las familias. Estaba leyendo un poco y según la INEGI dice que los divorcios en México, en el país de México, ha subido el 136%. Terrible. Hoy se divorcian más personas de las que se casan. Hoy vivimos y nos encontramos en un momento muy difícil para la familia. Cada vez vemos más familias fracturadas, vemos más padres criando hijos o madres criando hijas, y con la experiencia desagradable de lo que conlleva lo que es el divorcio. Y esta tarde, hermanos, Dios quiere hablarnos a nosotros acerca de este tema tan importante y cuál fue la perspectiva de Jesús cuando le abordaron el tema del divorcio. El divorcio es un problema muy grave, muy escalofriante. El matrimonio pasa por una crisis muy fuerte, la familia, y encontramos, yo estaba leyendo un poco, encontré 3 razones por las cuales en los últimos 30 años los matrimonios se mantenían o perseveraban. 3 razones me encontré yo leyendo un poco de historia. Una de las razones por las cuales el matrimonio se mantenía es porque había una fuerza moral en la familia. Había una fuerza moral. ¿Qué significa? Que la familia tenía un significado para papá, tenía un significado para mamá y tenía un significado para los hijos. Esa fuerza moral empujaba a aquellos que formaban una familia a mantenerse unidos a pesar de las circunstancias. Hoy, por ejemplo, eso no lo vemos. Si le preguntamos a alguien qué significa para ti la familia, pues difícilmente contestan. Pero antes esa era una razón la cual la vida giraba alrededor de la familia. Cuando la familia tomaba una fuerza moral, las inquietudes, los propósitos, los objetivos que había era para que la familia creciera. Los padres se esforzaban con los hijos para que la familia se mantuviera. La segunda razón por la cual la familia o el matrimonio en los últimos 30 años tenía una expectativa importante, en segundo lugar, era porque el matrimonio tenía una expectativa en la comunidad. Es decir, cuando las personas se casaban, la comunidad donde se casaban decía: se casó fulanito, va a ser una nueva familia que va a apoyarnos en la comunidad. Segundo, era de que el divorcio era algo que no era algo cotidiano, era rechazado. Ver una persona que se divorciaba no era bien vista por la comunidad. Decían, pues, ¿qué fue lo que pasó? Y eso empujaba a que los matrimonios se mantuvieran. Y por último,
la tercera razón o el tercer factor por lo cual las familias o los matrimonios se mantenían en antaño era porque había una enseñanza en la iglesia. Se predicaba desde los púlpitos lo importante y lo vital que era el matrimonio. Las familias eran concientizadas de lo importante que era tener a alguien que te amara, alguien con quien procrear hijos y alguien con quien enfrentar la vida. Hoy, desafortunadamente, esos tres factores ya no existen. Hoy el divorcio es una realidad desagradable y muy asombrosa en nuestras vidas. Y los divorcios surgen en un corazón egoísta. Casi siempre una de las razones por las cuales las personas se divorcian es porque una de las dos partes encontró a alguien distinto que lo puede hacer feliz o que la puede hacer feliz. Y el divorcio tiene uno de sus inicios, los tiene en el egoísmo. Hoy, por ejemplo, alguien dijo: ¿para qué ser infeliz viviendo juntos si podemos vivir divorciados siendo buenos amigos? Así dice la televisión. ¿Por qué vivir infelizmente casados si podemos vivir divorciadamente felices? Y la gente dice: ah, qué bueno. Qué buena frase. Hoy estamos obligados a aceptar que la televisión, los programas, las telenovelas, las series nos bombardean y nos enseñan y nos llegan a evangelizar que se vive mejor con el otro o con la otra que con el que tienes. Y eso ha permeado a la iglesia. Sin embargo, encontramos que la Biblia no dice lo mismo. La Biblia tiene un punto de vista muy particular en relación al matrimonio. Aquí en la iglesia es una iglesia joven que está conformada por matrimonios, que sus hijos son jóvenes y que eventualmente irán formando familias. Pero es muy importante que usted papá, usted mamá, sepa lo que Dios dice en relación al matrimonio. Porque usted llegará el momento que tendrá que aconsejar a sus hijos. ¿Y qué les va a decir a los hijos? ¿Cómo les va a enseñar? ¿Qué les va a enseñar? Lo que dice la televisión, lo que es popular o lo que dice Dios en su palabra. Porque déjeme decirle que lo que no es popular no es bien aceptable. Y con ese contexto, esa introducción, hermanos, vamos a ir al capítulo 19, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. A simple vista no dice mucho este versículo, pero tiene mucha profundidad. El tema del capítulo 18, ¿se recuerdan? Tenía que ver con aquellos cristianos o aquellos discípulos de Jesús recién convertidos, los cuales se les enseñó cómo vivir en el reino de Dios, cómo llegar a la disciplina en el reino de Dios y cómo perdonarnos en el reino de Dios. El tema central del capítulo 18, o al final del capítulo 18, tenía que ver con el perdón. Cuando Jesús terminó ese tema del capítulo 18, dice que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó ¿de dónde, hermanos? De Galilea. Y eso es crítico. ¿Sabe que la mayor parte del ministerio de Jesús fue en Galilea, en la parte norte de Jerusalén? Y cuando dice el versículo 1 que Jesús se alejó de Galilea, ¿sabe que fue la última vez que los habitantes de Galilea tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesús? ¿Usted se ha imaginado, ha logrado pensar en algún momento, qué pasaría cuando Jesús se fuera de Timilpan? Que ya no viniera nadie a este lugar a predicar de Jesús. ¿Se ha preguntado qué impacto tendría eso en este lugar? Eso es muy fuerte. Galilea estuvo viendo por 2 años, según los teólogos, estamos a 2 años y medio en el ministerio de Jesús. Y dice la palabra de Dios que llegó el momento en el cual Jesús se alejó de Galilea. ¿Y sabe qué? Jamás regresó. ¿Se alejó en qué sentido? Que nunca más
vieron sus milagros, nunca más escucharon sus sermones y nunca más vieron las enseñanzas de Jesús. Eso es fuerte. Jesús se va de ese lugar y se dirige a Jerusalén, a la crucifixión. Estaba en el norte, porque Galilea está en el norte, y comienza a bajar hacia la parte sur, hacia Judea, dice el versículo 1, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Ese río Jordán es un lugar muy importante que es como una tira, una vertiente, y deja lo que es Galilea, junto de ellos el lago de Galilea o el lago de Cineret, como se llama. Y comienza Jesús a descender. Marcos capítulo 10, versículo 1, que es un pasaje paralelo a este momento que Jesús está viviendo. Le leo Marcos 10, usted también búsquelo para que tenga ese contexto. Dice Marcos, desde la perspectiva de Marcos, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Entonces vemos que Jesús deja lo que es Galilea, va en dirección hacia Jerusalén, llega a las regiones de Judea y dice Marcos que llegó y les enseñaba como él estaba acostumbrado. Mateo 19:2 dice que lo siguieron las multitudes y los sanó. Y lo que logramos ver entonces es de que vemos a un Jesús moviéndose de un lugar a otro, terminando un tiempo en Galilea. Y esto nos habla de algo muy importante, hermanos. Tarde que temprano, nuestro tiempo dejará de ser cuando dejemos de escuchar de Jesús. Ya sea que Él venga a nosotros o que partamos a su presencia y entreguemos cuentas de todo lo que hemos escuchado de Jesús. El versículo 3 de Mateo 19, y dejo un apartado ahí en Marcos porque vamos a regresar en algunos momentos de la predicación. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y esta pregunta a simple vista no tiene mucho que decir, pero es una pregunta con mucho daño, con doble sentido y con una gran profundidad, hermanos. Los fariseos, dice el versículo, que vinieron a él. Es muy importante, hermanos, que esta pregunta que le hacen a Jesús, la que es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, esa pregunta tendría un sentido, y era que Jesús fuera aniquilado, que Jesús fuera desacreditado, porque esa pregunta tenía que estudiarla Jesús. ¿Se acuerda por qué mataron a Juan el Bautista? ¿Se recuerda por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Sí se recuerda por qué fue? Por haberle señalado a Herodes y a Herodías que estaba viviendo ¿en qué? En adulterio. Y por esa razón le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Jesús sabía esto. Los fariseos sabían que si él contestaba lo que él contestó anteriormente en Mateo, donde él abordó el tema del divorcio, porque eso es lo que tenían los fariseos. Dejo un apartado ahí, porque en Mateo 5, 31 y 32, Jesús fue abordado previamente en cuanto al tema del divorcio, y él fue tajante y contundente, y la respuesta que esperaban los fariseos era a un Jesús fuerte, contundente con su respuesta. Dice en Mateo 5:31, también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Encontramos aquí que no había ninguna causa para Jesús para que hubiera divorcio. Los fariseos habían escuchado Mateo 5, 31 y 32. Ellos esperaban esa respuesta cuando le preguntaron en Mateo 19, versículo 3. Esa pregunta tenía un sentido muy importante, y los fariseos querían que Jesús cayera en la trampa. Ahora, ¿por qué?
Porque en el tiempo de Jesús, y déjeme darle un contexto, esto es muy importante, en el tiempo de Jesús el divorcio era un tema muy frecuente y tenía mucho impacto en la sociedad judía. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús había la enseñanza de que por cualquier razón el hombre podía divorciarse de su esposa. Déjeme le explico. En el tiempo de Jesús había un rabino que se llamó Shammai, unos 20 años antes de Jesús. Este rabino Shammai, él decía que no existía el divorcio, pero después de Shammai se levantó otro rabino llamado Gilel, y ese Gilel casi fue contemporáneo con Jesús. Y Gilel, él escribió muchas cosas y fue muy directo en cuanto al tema del divorcio. Y déjeme darle algunos datos. Gilel estableció como enseñanza dentro de los judíos que podía divorciarse el esposo de la esposa si la esposa dejaba quemar las tortillas. Si la mujer no preparaba la cena bien, era una razón para divorciarse. Si la mujer veía a un hombre en la calle que no fuera su esposo, era una razón para divorciarse. También podría divorciarse el hombre si la mujer no saludaba a la suegra. ¿Se imagina hoy? Si fuera eso. La escuela de Gilel era muy importante e impactante en su tiempo. Por cualquier razón se podría separar. Los mismos fariseos tenían esa enseñanza, que por cualquier razón existía el tema del divorcio. Y Jesús ya tenía su punto de vista en cuanto al tema del divorcio. Entonces encontramos de que a Jesús le hacen esa pregunta, y en el versículo 4, con base a ese contexto que teníamos de Gilel, Jesús da una respuesta muy sabia. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Lo que Jesús aquí contestó fueron dos cosas. Primero, contestó muy sarcásticamente, porque Jesús en algunos momentos fue sarcástico. Ustedes son los fariseos, ¿que no han leído la Biblia? ¿No se acuerdan lo que dice Génesis 1:27 y 2:24? Ustedes deben de saberlo. Jesús los llamó, por así decirlo, ignorantes a los fariseos. Porque ¿quién eran los que aplicaban el divorcio en ese tiempo? Eran los fariseos. Lo que Jesús les refirió fue Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Vaya conmigo. Lo que Jesús señaló a los fariseos, le señaló su ignorancia de las escrituras. Fue una bofetada al orgullo judío religioso. Se jactaban los fariseos del conocimiento de la ley y no lograban entender lo que en la ley de Moisés decía. Dice Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Qué dice? ¿Sabe que Jesús fue muy inteligente cuando contestó la pregunta? Porque si él contestaba lo mismo que dice en Mateo 5:34, lo hubieran cortado la cabeza como a Juan el Bautista. Lo que Jesús hizo, ¿sabe qué fue, hermano? Fue regresar a los fariseos a las escrituras, al principio. Y cada vez que te encuentres con un debate en tu vida, lo que tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer, es ir a las escrituras, al principio. Lo que Jesús hizo es que los llevó al principio. Y dice Génesis 2:24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Con base a esos dos versículos y a los 6 primeros de Mateo 19, vamos a ver esta tarde 4 o 6 razones por las cuales no es lícito divorciarse. Razones por las cuales no es lícito el divorcio. Número 1, la primera razón por la cual no es lícito el divorcio desde la perspectiva de la Biblia es de que un hombre fue creado para una mujer. ¿Escuchó eso? Un hombre fue creado para una mujer, no un hombre para un hombre, ni una mujer para un hombre, para una mujer.
Dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Cómo los creó, iglesia? Varón y hembra. Los creó varón y hembra. Esto es muy importante, hermanos. No creó un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer. El diseño de Dios en la Biblia fue un hombre con una mujer. No había opción. No casó o no creó Dios al hombre y a la mujer con hijos, ni con tíos, ni con abuelos. No creó al hombre con 5 mujeres, ni a la mujer con 5 hombres. Fue uno y uno. La primera razón por la cual no es lícito el divorcio es porque el hombre fue creado para la mujer. Es decir, Dios creó al varón y a la hembra, y eso fue todo lo que Dios creó. Algo único. El matrimonio es una institución que Dios creó. Un hombre y una mujer. No hay opciones. No hay nada más. No estaba la suegra ahí. No estaba el suegro. No estaban los tíos. Solamente era un hombre y una mujer. La segunda razón por la cual no es lícito el divorcio es que el matrimonio es un vínculo fuerte. Mateo 19:5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La segunda razón es que el matrimonio es un vínculo fuerte. Hay algo interesante en Génesis 2:24, hermanos. Voy a ir a Génesis 2:24. Dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Ese verbo unir, interesante, me encontré la definición en hebreo, y la palabra significa atascado, pegado de espaldas. Interesante. ¿Qué significa? Que el matrimonio desde la perspectiva de Dios es alguien que está unido permanentemente al otro. Nadie los puede separar. Fíjese que en el tiempo de Jesús, los matrimonios judíos usaban un término para el matrimonio, y el término era kiddushim. Y kiddushim significa consagración y santificación. ¿Qué significa entonces? Que desde la perspectiva de Dios, el matrimonio es una unión consagrada y santificada, pegadas entre dos personas. ¿Qué significa? Una misma mente, una misma alma, un mismo objetivo. Y el matrimonio es eso. No que yo pienso de esta manera, no. Desde la perspectiva de Dios, jalamos los dos para el mismo lugar, el mismo objetivo. Sufrimos lo mismo, nos duele lo mismo, reímos en lo mismo, porque el matrimonio es eso, están pegados. Mire, hermano, yo no sé cómo usted maneja su matrimonio, pero al menos el pastor en su casa con su esposa, ella puede entrar a mi celular cuando ella quiera. Yo no uso contraseñas en mi celular. Ella puede ingresar a mi Face, que ni uso. Ella puede entrar a mi correo electrónico. Ella puede entrar a mis páginas cuando ella quiera. Nunca lo hace. Yo en la casa no tengo contraseñas. ¿Por qué? ¿Qué le voy a ocultar? Yo no sé usted, pero se supone que yo estoy con ella hasta el fin. No tengo nada que ocultarle a ella. Ella sabe lo que yo hago, sabe dónde estoy. Porque el matrimonio así debe de ser, hermano. Yo a veces no logro entender. Es que yo tengo mi cuenta en el banco y tú tienes tu cuenta y tú depositas. Pues ¿qué significa el matrimonio entonces para usted? Al menos yo en la casa, yo dejo el celular, alguien llama, ella contesta sin mayor problema. Ella sabe quién son mis amigos. También yo sé quiénes son sus amigos de ella. El matrimonio es así. Es un vínculo fuerte. No puede haber indiferencia. No puede decir de que yo tengo esto y esto es mío y esto es tuyo. No, hermanos.
Por eso es que muchos matrimonios tienen problemas. Cada quien quiere tener su parte y su lado. Y ese es su punto de vista. Pero la Biblia dice que el matrimonio tiene que ser algo que está pegado, atascado. Kadushim quiere decir algo consagrado y santificado entre dos personas. Cuando alguien se casa, sabe que debe vivir una vida consagrada con su esposo o con su esposa. Nada que ocultarle, hermanos. Cuando nosotros tomamos otro punto de vista, entonces tenemos problemas. Pero el matrimonio debe de ser un compromiso total, completo. En la casa abordamos a veces el tema como pareja, con la hermana, y abordamos los temas del futuro, del presente, cómo vamos a hacerle. Y todos nos comunicamos, hermano, porque eso es el matrimonio. Dos personas pegadas. No hay intereses tuyos ni míos. Tampoco hay intereses de los hijos. Son los mismos intereses todos. Por eso es que el divorcio no debe de ser una razón entre los cristianos. Tercera razón por la cual el divorcio no es lícito. Serán una sola carne. Mateo 19:5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa palabra uno en el griego significa algo indivisible. No lo puedes quitar. Según la Biblia, Jesús dijo que serán una sola carne, solamente un espíritu, las mismas metas, la misma dirección, la misma voluntad, la misma unidad, el mismo proyecto. Una sola carne, hermanos, es el diseño de Dios. ¿Sabe cuando una persona se divorcia, un matrimonio se divorcia? ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que usted cortó a la persona a la mitad, la serruchó. Y Dios no diseñó mitades. Diseñó algo completo. Cuando tú rompes un matrimonio, hermanos, cuando alguien rompe un matrimonio, no tiene dos personas, tienes dos mitades y ya no funciona. Por eso Jesús en Mateo 19:6 al final dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿me ayuda a leer? Cuando usted o cuando alguien va y se divorcia, destruyó el diseño de Dios. Usted ha visto, ha sido curioso, ya ha visto que el que no es cristiano cuando se casa es feliz, porque es el diseño de Dios, que el hombre sea feliz en matrimonio. Usted ha visto que después del matrimonio, sea cristiano o no sea cristiano, vienen los hijos. ¿Y qué dan los hijos? Alegría y felicidad. Sin que seas cristiano, tú sabes que el tener un hijo en el matrimonio te da felicidad. Ese es el regalo de Dios. Y cuando el hombre rompe el regalo de Dios, se queda con algo destruido. Ya no es feliz. ¿Usted ha visto a los hijos cuando crecen sin la figura del papá o de la mamá? Algo les hace falta. El papá o la mamá. Y cuando el hombre atenta contra el matrimonio, hermanos, atentó contra el diseño de Dios. Por eso el texto 6, no lo separe el hombre. Cuarta razón por la cual el divorcio no es lícito. No es el deseo de Dios. No es el diseño de Dios de que la gente se esté divorciando, hermanos. Usted ha visto los cuadros desgarradores de aquellas parejas que un día fueron felices y que hoy los ve separados. Que un día dijeron: prefiero estar lejos de este hombre. Se fueron con el otro y están peor. O están solos o están solas y experimentan la soledad. No hay matrimonio perfecto, hermanos. No lo hay. Pero ¿sabe qué? La mejor vida del hombre es aquella que se vive en matrimonio. Es la mejor vida. La cuarta razón por la cual el divorcio no es lícito no es el deseo de Dios. Dice Mateo 19:6: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Lo que Dios dice en el versículo 6, lo que Jesús dice es: yo hago matrimonios, yo no hago divorcios. Usted vea un matrimonio separado, ¿tendrán hijos? ¿Divorcios? No, tienen que buscar otra persona. La unión en el matrimonio, hermano, fue una institución ordenada por Dios. Y cuando el hombre sigue el plan de Dios, y le digo, cristiano o no cristiano, en África, en China, donde usted vaya, usted ve un matrimonio y lo ve feliz cuando se casa. Porque el matrimonio produce alegría y produce felicidad en el hombre. Los niños. ¿Y sabe qué, hermanos? Uno de los milagros que podemos experimentar en esta tierra, los hombres, es vivir en matrimonio. Es una gran bendición vivir en matrimonio. Dios quiera que los que un día se van a casar, nunca por su mente pase la opción o la decisión de divorciarse. Por eso fíjense muy bien con quién lo van a hacer. Un niño es un milagro de Dios, resultado de una vida en matrimonio. No lo separe el hombre, dice el versículo 6 de Mateo. Vamos a dejarlo ahí y concluiremos con la quinta razón el próximo martes. Y le invito a que venga.